Momentos vamos a cultivar y sobre todo tratar de entender quién es la Santísima Trinidad. Si yo te hiciera esa pregunta, ¿qué dirías? ¿Quién es Dios? Probablemente una de las cosas importantes que debemos ir como profundizando en este misterio es ir como viendo a mayor profundidad cómo poder poner actualmente en contextos mucho más sencillos, mucho más profundos, esta realidad que nos hace a nosotros cada vez más conscientes de este proyecto de salvación y que a todos nosotros nos atañe, especialmente nos pone de frente ante esta situación que nos hace pensar cómo podemos nosotros hablar de Dios ante este mundo tecnológico, científico, que continuamente está saliendo de la creación y va al universo y va descubriendo que no solamente hay una galaxia, sino hay un conjunto de galaxias extras y que hay un conjunto de nuevos mundos alrededor, planetas que nos hacen a nosotros como pensar y repensar la existencia de Dios y nos hacen a veces probablemente por los comentarios y por las situaciones que nosotros tenemos anteriormente, toda la formación que hemos tenido, nos preguntamos, ¿existe Dios o no? ¿Qué tú dirías ahorita en este momento si te preguntara a tu hijo que existe Dios o no? ¿Cómo lo definirías tú? Yo les voy a explicar un poco este tipo de bendiciones para poder entender cómo nuestro Señor, voy a empezar con un texto de Concepción Cabrera de Armida que nos va a ayudar muchísimo a ir entendiendo a mayor profundidad esta bendición. Y dice ella el 5 de abril de 1913, dice: he tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo, de la perfección infinita de Dios, comunicada a las almas, de modo de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo con que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. Me envuelve en unión santísima ese divino Espíritu, despejándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. Me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio. Concepción Cabrera de Armida nos ayuda como a ir descubriendo a mayor profundidad un misterio que nos hace a nosotros pensar de una manera muy hermosa. ¿Por qué? Porque el hecho de poder nosotros ahorita escudriñar este misterio de la Trinidad es algo muy importante. Ella va a escribir también en el tomo 38, en el número 76 y 77, que Dios es espíritu. Empecemos desde ese primer punto. ¿Cómo podemos nosotros definir Dios es espíritu? Dice: la Sagrada Escritura, fuente primordial de nuestra fe, revela que Dios es espíritu. Por ejemplo, de acuerdo al libro del Génesis, en el primer capítulo y segundo nos revela el autor sagrado: Dios es espíritu, y ese espíritu es el autor de todo lo que existe. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del caos y fue creando, fue organizando, fue armonizando, fue dándole vida, fue dándole luz, fue dándole contextos y a la misma vez un sistema para poder entonces organizarse y trabajar por sí mismo desde la esencia y la sustancia de ese movimiento del Espíritu. ¿Quién es Dios? Es el creador, diríamos nosotros. Es el que viene a crear de la nada todo. Es el que tiene el poder para ser la primera sustancia y esencia de nuestro propio existir. Es el que nos ayuda como a ir descubriendo el misterio de nuestro contexto de Dios de una manera hermosísima. Aún una cosa preciosa que debemos ir como alentarnos cada vez más a mayor profundidad. Aún dice Concepción en abril 22 de 1913, todas las tres personas divinas se comunican sus atributos y perfecciones que son los mismos, formando
la unidad que es Dios, y con esta palabra Dios se dice todo. Hablar entonces, hablar de Dios es hablar que hay expresiones muy concretas que nos revelan que ese Dios, que es puro espíritu, envía como primera acción su espíritu. Es la primera manifestación, sale de sí y comunica su espíritu. Este es algo hermoso que debemos ahorita como primer punto para enfatizar. Dios entonces es espíritu, y como espíritu puro que es, está en comunión, diríamos, está en relación, está en una continua manifestación de su esencia, de que está transmitiéndonos a nosotros su propio existir. ¿Cómo? En un instante, dice la Sagrada Escritura, que Dios crea en un golpe y deja que eso mismo se vaya evolucionando, vaya tomando su contexto, pero ya está creado. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino cuando habla de que si nosotros, al tener nuestro ser, la existencia interior en el corazón o en el vientre de la mujer, el esperma y el óvulo, ya está el ser concebido. ¿Por qué? Porque allí está todos los elementos necesarios en el óvulo y en el esperma, que ya está unido. El esperma entra al óvulo, en el vientre de la mujer ya está concebido el hijo, ya es una persona. Lo único que necesitamos es el tiempo. Nuestro Dios nos va a regalar que también es el dueño del tiempo. En Él no existe tiempo, el tiempo existe para nosotros. Él ya creó, Él ya está, y es, y ha sido y será. Él no cambia, Él cambia todo. Él modifica todo, pero no se modifica. Y este es algo hermoso que debemos ir como enfatizando en este momento. Como primero, como introducción, aún se dice, el Espíritu de Dios crea el universo, el mundo y todo lo que contiene en él. Nos lo revela en el capítulo 1 del Génesis. Dice aún, cada clase de seres vivos nos da la comunión cierta, y a la misma vez nos revela una presencia de ese Dios. Cada uno de los seres que hay en la creación, que son parecidos pero a la misma vez distintos, nos dan como una manifestación, como una pincelada de esa existencia de ese Dios, que está tan lejos de nosotros pero tan cerca a la vez, que no lo vemos físicamente con nuestros ojos como lo quisiéramos ver como persona, pero lo vemos en su manifestación, sin caer en un panteísmo. No, lo vemos en su manifestación, cómo el día a la noche le transmite el mensaje sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz. Lo dice el mismo Salmo 8 y 9. ¿Cómo podemos nosotros ir como viendo esa manifestación de ese Dios que nos ha dado este universo hermosísimo, donde el aire, el oxígeno, donde la temperatura, el calor o el frío nos afectan a nosotros, pero a la misma vez, después de cierto espacio de la atmósfera, nosotros no participamos y a la misma vez nos cubre? Este es algo hermosísimo, es algo bellísimo. El mundo es como si estuviéramos nosotros en el vientre materno de la madre, dentro de ese globo donde está lleno de agua, y entonces va produciendo, es el niño que se mueve y en ese mundo se va elaborando, se va realizando, se va haciendo quien es. El mundo es así para nosotros. Aquí nos vamos nosotros desarrollando y cada vez más nos vamos descubriendo únicos. Necesitamos solamente que pase un poco de tiempo para que nuestro ser vaya creciendo y vayamos nosotros entendiendo a mayor intimidad este modo concreto de existir de Dios. Aún se dice en otro texto que nos da un conocimiento más claro de la existencia y presencia de Dios en el mundo, es la creación del ser humano. Por ejemplo, en el mismo libro del Génesis encontramos en el capítulo 1 y 2, sobre todo 1, 26, 27 o 2, 27, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, y para darle vida sopla sobre él e infunde su espíritu. En otras palabras, el Rúa de Dios es el DNA para vivir, y cada ser humano lleva dentro de su ser el DNA de Dios. Dentro del interior del hombre y de la mujer lleva el espíritu que le comunica constantemente vida. ¿Quién es Dios? Es vida.
Es el que da vida a la creación, es el que da vida a los seres. Y a nosotros en concreto, como segunda manera de quién es Dios, es el que da vida, no solamente el que crea. Cada uno de los seres únicos y irrepetibles que están en relación y en comunión y en fraternidad, y que son, cada uno participan de uno del otro, y cada uno le participa sus dones a uno y al otro. Y entonces se hacen uno. Los mismos seres aquí nos hacemos uno. Yo necesito el aire, el oxígeno para sobrevivir, y entonces también la naturaleza necesita de mí para yo cuidar. Y este es algo hermoso. Fíjense una cosa interesante para poder ayudarles a entender la existencia de Dios. Vemos un elemento en concreto, lo que significa, para explicarles de otra manera la existencia de Dios. Un elemento, el agua. Es un solo elemento, pero vemos tres acciones distintas. Una, la podemos ver la acción en cuanto se vaporiza. Esa vaporización llega a las nubes y luego después cae en agua. Y luego al momento de caer del agua, la vemos entonces que se vuelve líquida. Vapor, líquido, y luego después, al momento de caer, puede caer líquida o puede caer hielo. Al vaporizarse, puede caer hielo o líquido. Este es algo hermosísimo y podemos entender, es una sola sustancia, es un solo ser, pero manifestada, la manifestación en tres formas distintas. Este es algo bellísimo. Otra, podemos ver también una de las cosas importantes, lo que significa el foco. Tenemos un cátodo, un ódono, y este es algo importante que debemos, y el que nos hace a nosotros el filamento, la unión, el cátodo, ódono, que son dos palitos muy pequeños, pero el filamento es un resortito que lo conectas, y cuando tú conectas el resortito de aquí a acá, los dos polos se conectan y se prende la luz. Es un solo elemento, pero en tres cosas distintas, que uno es el positivo, el otro negativo, pero la conexión entre uno y otro, ¡fum!, surge la luz. Es algo bellísimo, cómo está manifestada la existencia de ese Dios en muchísimas acciones, como tres manifestaciones distintas que nos dan a nosotros, ¿qué cosa? Vida. ¿Qué es la vida? El DNA. ¿Qué es el DNA para nosotros? El Rúa. Por eso nuestro Señor nos va a decir una cosa bellísima en el proceso de nuestra vida, y un texto que creo yo que nos puede ayudar a entender, aparte del texto del Génesis, que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, y que nos ha regalado su Rúa, es el DNA para existir, la vida divina. En otras palabras diríamos, vemos una cosa bellísima, y les voy a citar un texto que los va a ayudar también todavía a entender este segundo elemento y importante definición. Dios es creador, Dios es el que da vida, el que comunica su espíritu, el Rúa. Y dice, nos recuerda el profeta Jeremías en el primer capítulo, en los versículos 4 al 10. Desde el seno materno te tengo consagrado, sé quién eres y llevas mi espíritu. Yo te he creado, sé quién eres y tú llevas ya mi espíritu. ¿Qué significa para nosotros, haciendo una analogía para entender esta manifestación de llevar el espíritu? Cuando nuestros papás se comprometen, uno de ellos o cualquiera de los dos, yo quiero casarme, ¿para qué? Para que tú seas el padre de mis hijos. Todavía no sabes si van a tener hijos o no, pero dice la madre o el padre, yo quiero casarme para que tú me ayudes a formar una familia. Ya están pensando en los hijos, sin tenerlos todavía. Su hijo está en el pensamiento, en su idea. Es una idea de abstracción, es decir, es un pensamiento. Sin embargo, ya creen en el hijo, ya existe su hijo en la mente de ellos. Y entonces hay una cosa bellísima que nosotros debemos ahorita como ir profundizando para ir acercándonos cada vez más a este misterio, que nos puede ayudar cada vez a entender una manera nueva de ir analizando las cosas con mayor sensatez, con mayor prudencia
y sobremanera con mucha delicadeza. El esposo y la esposa son distintos. Por eso se dice que en Dios no hay sexo. Nosotros nos relacionamos como padre o como madre, o Dios se relaciona con nosotros como padre o como madre, pero en Él las cosas son distintas. Es decir, en Él no hay sexo. Él es Dios. Él crea al hombre y a la mujer como complemento, porque necesitan uno del otro para crear eso, que es la creación del ser, en la reproducción del ser, el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces necesitamos esos dos elementos, masculino y femenino, para hacer la concepción. Dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos, no lo pueden hacer, aunque la ciencia y te diga, no, el ser por sí solo, la esencia y la sustancia de mi existir, yo participo de mi esencia con tu esencia, única y irrepetible, que somos complementarias como seres biológicos, anatómicos, intelectuales, emocionales, sentimentales, psicológicos. Yo participo mi esencia contigo como mujer o como hombre, y al unirme viene una concepción, y entonces como creamos o se crea otro ser. Este es hermoso, fíjense. Les voy a dar la definición. Dios es Dios. Es padre y madre a la vez. El Hijo somos nosotros los que representamos a Jesucristo. ¿Cómo nosotros nacemos? ¿Cuál es el objetivo de nacer? El de nacer es que nuestros papás se aman tanto que están continuamente unidos. ¿Y cómo se expresa el amor? En la unión, cuando se unen ellos, a niveles íntimos. No solamente cuando comparten el cheque, cuando comparten la comida, cuando llevan y los traen, van al supermercado, compran la comida, compran la ropa, compran las aseguranzas, carros y lo demás. No, es cuando se unen y se hacen uno. Y cuando se hacen uno, de acuerdo a la biología de cada sujeto y al sistema de cada sujeto, si es un momento de concepción, en ese momento el óvulo y el esperma se unen y ya no son dos seres distintos, se hacen uno. Y entonces ese ser que son dos se hace uno en la concepción. Y aquí es algo bellísimo. ¿Por qué se unieron los papás? Por amor. Si tú le preguntas a tu esposo, ¿por qué tuviste a tus hijos? Te van a decir, porque lo amo. Porque desde el inicio que lo vi y cuando me iba a comprometer con él, le dije que yo me casaba con él por amor. Y yo pensé tener mis hijos por amor. Mis hijos son un amor. Son mi amor de mi vida. Son el amor de mi existencia. ¿Por qué? Porque el espíritu, el amor no se ve. El amor es el movimiento espiritual. Nosotros ya nos vemos cuando está la concepción de aquel amor que se une el esperma y el óvulo, y entonces viene otra expresión nueva, otro ser nuevo, que somos tú y yo. Y esta es la belleza. Nuestros papás nos revelan que es como el Padre de los cielos. Nosotros como hijos nos revelamos la presencia de Jesús. Y lo que nos une a nosotros con nuestros papás, que es el amor, es el Espíritu Santo. Por eso continuamente nosotros estamos entendiendo, dice, llevas mi espíritu, te conozco desde el seno materno de tu madre y sé quién eres. Nuestros mamás y nuestros papás saben ellos quiénes son. Dios sabe quién somos nosotros. Este es algo bellísimo, que es como tercera manera de entender la existencia de Dios. Dios nos conoce por nuestro nombre y sabe quiénes somos. Y por eso le dijo a Adán desde el inicio, cuando lo creó a su imagen y semejanza, te doy todo poder en el cielo y en la tierra, ponle nombre a las cosas. Yo las conozco, yo sé su esencia, yo soy la esencia y la sustancia, yo soy el primer motor inmóvil que genera todo, que crea todo, que hago que todo cambie y no cambio, que es la fuerza primera, o diríamos the primary source, es la fuente primordial nuestra. Esta es otra manera de entender la existencia de Dios. Y aún se dice, Dios es el creador de todo lo que existe dentro y fuera de cada persona. Cada persona lleva la esencia y la sustancia, la vida divina de Dios, es decir, su DNA, su espíritu. Por lo tanto, cada corazón es un templo, un sagrario, un lugar sagrado donde habita Dios. Es decir, Dios, al crearnos, nos hace partícipes de su existencia y de su sustancia divina, nos comunica su eternidad.
Nos dice San Agustín y nos recuerda: Dios nos hizo para Él y nuestro corazón no descansará hasta que regrese a Él. Por fuera te buscaba, Señor, y me doy cuenta que tu creación me hablaba de ti, dice San Agustín en sus confesiones. Y ahí me quedaba estupefacto y me quedaba embobado en tus cosas, en tu creación. Pero cuando tomé conciencia, ¿y cuándo es cuando toma conciencia? Cuando San Anselmo, este grande obispo de Italia, en el Domo de Milano, empieza a predicar y empieza a entender San Agustín que Dios no solamente está afuera, sino está dentro de su ser. Y dice: por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí, estás dentro de mi alma, dentro de mi corazón. ¿Y qué es lo que nos recordó en el primer capítulo del Génesis? Que Dios nos creó a imagen y semejanza y infundió reciban el Espíritu Santo, dice Jesús, reciban el Rúa de Dios, reciban el DNA mío y vuelvan otra vez a vivir. Jesucristo nos regala esta bendición de que podemos nosotros volver a vivir en la presencia trinitaria, en ese amor incondicional de Dios. Dios nos está regalando hoy la experiencia de poder entender a mayor profundidad que el Rúa de Dios es lo que nos hace vivir y descubrir dentro de nosotros quiénes somos nosotros, para nosotros mismos, para Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como para los demás, para nuestra historia que vamos haciendo en relación a un proyecto de salvación y nuestro mundo donde nos movemos, somos y existimos. Es el que nos ayuda a entrar dentro de nuestro ser y a contemplar nuestra propia naturaleza por fuera y por dentro. Y nos ayuda a entender que cada espacio, cada parte de nuestro ser está creada por amor. Este es bellísimo. Entre más tú busques a Dios dentro, más vas a tener razones para vivir mejor. Por eso se dice, por lo tanto, si nos preguntamos, ¿quién es Dios? Él es mi creador. O también, ¿dónde está Dios? Dentro de nuestro interior es la respuesta. Habita en nuestro corazón. Cada uno de nosotros es el sagrario, el tabernáculo y el templo de Dios. En el capítulo 3:24 del Evangelio de San Juan encontramos este texto. En el interior del hombre es donde estará la nueva morada de Dios. Yo quiero habitar dentro de tu corazón, ya no fuera. Y nos lo va a revelar el capítulo 4 también. Nos va a recordar nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio 4 de San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana y le dice: los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no van a ir a Jerusalén, no, son aquellos que van a amar y adorar a Dios dentro de su alma. Nos lo va a decir San Elizabeth Ancita, y también nos lo va a decir profundamente Elisabetta de la Trinidad, y no digamos Concepción Cabrera, que vamos a tomar unos textos. Fíjense que algo muy importante que debemos ahorita como retomar en nuestro proyecto de este misterio trinitario, vamos a ir como escudriñando a mayor profundidad este DNA que tenemos. Si nosotros en un momento determinado perdimos el DNA por la desobediencia por Adán y Eva, este es el segundo mensaje. El DNA que nosotros lo volvemos a recuperar, ¿saben dónde lo tenemos? Lo tenemos nosotros en ¿dónde? En Jesucristo. Jesucristo, en el momento que viene otra vez, nos dice en el capítulo 1 de Lucas 26:38, el Espíritu de Dios es el que engendra en María al Hijo de Dios. La tercera divina persona, que es amor, engendra al Hijo, que es Jesucristo. ¿Y quién es el que da la orden? El Padre. Y envía su ángel para que hable con María, nuestra Madre. Aquí es donde vemos las tres manifestaciones bellísimas que también nos dan una manifestación muy importante en esta gracia que debemos nosotros ir retomando. En el capítulo 18, 1 al 15, vamos a ver la primera manifestación en el Antiguo Testamento de tres ángeles que
visitan a Abraham. Esos tres ángeles representan la Trinidad para nosotros. Y está representada en una imagen bellísima donde para nosotros los cristianos nos debemos ir como descubriendo y saboreando, porque esta imagen que escribió en concreto uno de los grandes pintores, que fue André Roblet, en 1360 a 1430, esta es la imagen que nos dejó para descubrir a la Trinidad. Esta imagen trinitaria nos debe de llevar a nosotros verdaderamente a retomar la experiencia de Dios. Y esta experiencia de Dios nos debe de estar continuamente como preguntándonos, ¿cómo podemos tú y yo ir entendiendo la existencia de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tú y yo poder manifestarla? Creo yo que en este tiempo les voy a regalar una analogía que más adelante se las voy a dejar como cada vez más, se las voy a ir explicando en esta semana que voy a hablar de la Trinidad. Vemos nosotros tres manifestaciones para poder existir ahorita en los medios de comunicación. Una, el satélite. Nosotros necesitamos el satélite. Este hombre, Drain, hizo esta pintura en 1360 para nosotros tener una imagen de la Santísima Trinidad. Yo les voy a dar una imagen que yo he estado meditando y reflexionando. El satélite representa al Padre. Tú no ves al satélite por ningún lado, pero sin embargo sabemos que el satélite está arriba, en la atmósfera. Él es el que tiene toda la información. El Padre de los cielos es lo que es el que tiene toda la información. ¿Cómo vemos nosotros entonces esa información por medio del Wi-Fi? Entonces, al momento de que nosotros nos conectamos con el satélite, bajamos la información. Nuestros aparatos son nuestro cuerpo. Si es tu computadora, iPad, iPhone, si es el teléfono, si es la cámara, si es lo que tú quieras, es en ese momento tu cuerpo. ¿Quién es el que nos va orientando? ¿Cómo recibimos? Recibimos entonces por medio de Wi-Fi la información. ¿Y cómo nos orientamos? Por medio del GPS. Cuando tú abres una página, te dice necesitas que poner cuál es información. Y cuando abres la página, es el GPS el que te lleva y te manda de un sitio a otro. Y el Espíritu Santo es el GPS. Y para nosotros es importante que entendamos esto. Aún en los medios de comunicación tenemos tres manifestaciones de la existencia de Dios: el satélite, el Wi-Fi, el GPS. Y es algo importante que todo lo conectamos con los aparatos, y nuestro cuerpo es un aparato reproductor que continuamente está en una continua perfección, y es algo bellísimo que debemos ir como descubriendo nosotros. Fíjense lo que pasó con Adán y Eva. Segundo mensaje para entender la Trinidad. La Trinidad nos creó a imagen y semejanza desde el momento cuando dice creamos. Otro texto evangélico está en el Génesis. Creamos al hombre a imagen y semejanza. Vamos a crear la creación. Son verbos que nos hablan en plural. Y este es algo que nos debe a nosotros como ir profundizando y ayudando a entender esta manifestación. Sigamos adelante. Esta experiencia, cuando Adán y Eva deciden salirse de esa relación, de esa comunión, de esa obediencia, y que libre y voluntariamente se alejaron de Dios, nuestro Dios le dice: está bien, tú eres libre de tomar decisiones, pero yo hice un compromiso contigo que estaría siempre contigo. Yo voy a hacer el trabajo que tengo que hacer para traerte otra vez a mí. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder, hermanos, una cosa bellísima. Vamos a ir entendiendo que Dios va a empezar entonces la humanidad se empieza a desarrollar, empieza a evolucionar hasta que no lleva a Abraham. Al llegar a Abraham, Dios empieza entonces a reestructurar la persona. Abraham, Isaac, Jacob, viene José, que lleva a sus hermanos
a Egipto, allí se quedan hasta 400 años y después de 400 años Dios los libera por medio de Moisés. Fíjense lo que pasa en la zarza ardiente cuando Moisés está en el monte Sinaí. Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Dice: quítate las sandalias porque el piso que pisas es sagrado. Y entonces empieza Moisés a hablar. Dice: ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Dios que ha caminado con ustedes, el que estará caminando y siempre caminará, el que está a tu lado, el que te orienta y que está continuamente actualizando estas relaciones. Yo soy el que te está dando continuamente la actualización de tu ser. Viene Abraham, viene la constitución del pueblo, vienen las promesas, vienen los jueces, vienen los profetas, viene María y viene la concepción. Al momento de que Jesucristo es concebido, viene una cosa bellísima. ¿Por qué es concebido Jesucristo? Por la acción del Espíritu Santo. Una vez que Jesús es concebido, vive su vida en silencio 30 años. Después, a los 30 años, el Espíritu de Dios le inspira que vaya a ver a Juan el Bautista. Y al momento de que dialogan los dos, tanto Juan el Bautista como Jesús, y que Juan el Bautista ya desde el seno materno de su madre ya ha recibido el Espíritu, porque la Virgen María cuando es concebida va y visita a Isabel, y en el momento que recibe a Isabel nos vuelve a reafirmar lo que dice el mismo Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10. Desde el seno materno te tengo consagrado y llevas mi espíritu. ¿Qué sucedió en la visitación de la Virgen María? Es que nuestro Señor, desde el vientre materno de su madre, le comunica el DNA a Juan el Bautista, lo bautiza en el Espíritu Santo. Ya desde que estaba Juan el Bautista en la concepción de su madre, por eso dice él: atrás de mí viene alguien que viene bautizando con el Espíritu Santo. Yo les vengo a bautizar en la conversión, pero atrás de mí viene alguien que les va a renovar el corazón. Les va a quitar ese corazón de piedra, les va a dar un corazón nuevo. Te voy a dar un ejemplo. Les va a quitar toda la contaminación de la sangre que tienen toda ya debilitada, con diabetes, con problemas serios. Va a limpiar el sistema de lo que son las válvulas del corazón y les va a quitar todo el colesterol habido y por haber. Va a regular la sangre para que la vuelvan otra vez a tener entre 90 a 110, a pesar de que comas lo que quieras. ¿Y dónde es cuando Jesús lo realiza? Jesús hace la operación de nosotros y hace la transfusión de sangre en la crucifixión. Cristo nos vuelve a regalar su espíritu en ese momento, nos purifica. Jesucristo está purificando, así como los doctores cuando nosotros llegamos y nos mandan a checar qué es lo que nos sacan sangre, la mandan al laboratorio. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, es el laboratorio donde Él está purificando todos los diferentes problemas que tenemos en los vasos sanguíneos, en todos los problemas que tenemos a niveles también de las venas tapiadas por el colesterol, tan bueno o malo que tengamos, o los azúcares que hay. Y en todo lo que hace en la cruz, purifica todo el sistema espiritual nuestro. Y entonces nos cambia el corazón de piedra y nos infunde el Espíritu. ¿Saben cuándo es donde viene la transfusión del Espíritu? Cuando viene Pentecostés. En Pentecostés Jesucristo nos da la transfusión de su Espíritu. Y nos dice: voy a enviar el Espíritu Santo y le voy a decir a mi Padre que lo envíe en su nombre. Dice: pero el Padre, como el Espíritu Santo proviene de mí y de mi Padre, le voy a pedir que Él lo envíe en su nombre. Y el Padre le dice: no solamente en mi nombre, sino también en el tuyo. Vamos a enviar al Espíritu Santo a tus nuevos hermanos para que tengan una transfusión de sangre espiritual y el DNA nuestro se vuelve a recobrar por la acción del Espíritu Santo. Así es que si tú quieres recobrar una vez más la paz, la tranquilidad, la calma, la serenidad, la entrega, la toma de conciencia, el encuentro personal, pídele al Espíritu Santo, conságrate diario al Espíritu Santo.
para que reestructures, para que renueves, para que actualices, para que te dejes de contaminar y a la misma vez purifiques todo tu sistema nervioso, psicológico, emocional, intelectual, memoria, aún recuerdos, sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, forma concreta de vivir. Nuestro Dios nos va regalando la bendición y nos dice que Él es el que viene a darnos una experiencia nueva de lo que significa esta vida de Dios. Aún nos van a recordar cosas muy hermosas, el hecho de que nosotros estemos en este diálogo amoroso. Vamos a tener algo muy importante que nos va a recordar el mismo Juan en el capítulo 15, 26. Jesús nos dice: voy a enviarles un nuevo consolador, el Paráclito. Dice: whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth. Les voy a enviar el consolador, el Espíritu de verdad, en el nombre de mi Padre, para que por medio de Él les ayude a ustedes a ser mis testigos. Eso es lo que necesitamos, creo yo, como que ir comprendiendo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, es un Dios creador, es un Dios que nos ha creado imagen y semejanza, es un Dios que nos ha regalado su Espíritu, es un Dios que nos hace más conscientes de la vida humana y divina, es un Dios que nos ayuda a estar en relación, es un Dios que nos hace estar en una presencia real. No solamente con Él, sino también Él con nosotros y nosotros con los demás. Cuando tú estás enamorado, no te quieres desapartar de tu esposa. Y por donde quiera que vaya, vas tú. Y aunque te digan que eres un mandilón, que dices: no me importa, pero estoy con el amor de mi vida. Así está Dios con nosotros. Cuando Jesucristo resucitó, nos dijo, el Padre de los cielos nos dice en Juan 3:16, he enviado a su Hijo para que el mundo entienda cuánto lo ha amado, y cuánto lo ama y cuánto lo amará. Dios está enamorado de nosotros, y por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga la vida y la tenga en abundancia. Este es el Evangelio que nos ayuda a nosotros como reafirmar más profundamente los misterios que estamos ahorita celebrando, el misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad se dice que es el amor. Pasamos ahorita al tercer mensaje. El primer mensaje fue: Dios nos ha regalado para todos nosotros esta grande bendición de ser nuestro creador. Es la esencia y la sustancia. Goza de un solo ser. Entonces se manifiesta de tres maneras: como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este es algo hermoso que debemos ahorita como preguntarnos. La otra manifestación fue que Dios nos comunica su Espíritu. Ese fue el segundo mensaje. Y ahorita tenemos que comunicar otro mensaje: que Dios es amor. El misterio de la Trinidad es el misterio fundamental del cristianismo, el alma del Evangelio, la sustancia del Nuevo Testamento, el misterio primordial, raíz y cumbre de todos los misterios cristianos. Es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como les da ahorita esta analogía de el satélite, el Wi-Fi, el GPS. Este es algo hermoso que debemos nosotros como ir actualizando. Dice Concepción Cabrera de Armida: contempla la luz de la Trinidad todos los misterios de la fe en su maravillosa conexión y admiración y armonía. Toda la Trinidad es el misterio de un Dios que es amor. Nos lo va a decir el mismo Juan en la primera, segunda y tercera carta. Tanto amó Dios al mundo, lo va a decir en el capítulo 3, 16, que envía a su Hijo por amor para amar, amando. Este es hermoso, que debemos nosotros ir como contemplando. Por eso Dios es amor, nos dice Juan. Es por esencia donación, comunicación dentro de sí mismo. Es el misterio de la vida interior de Dios, que es Padre providente, que es un Dios creador. Si queremos nosotros entender quién es Dios, Dios es el creador, el redentor y el santificador. El Padre es el que crea, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu de Cristo resucitado nos va a regalar esta bendición. Cristo Jesús nos va a decir: necesitan ustedes
recibir de mí esta bendición. Y esta bendición nosotros la tenemos que entender. Es el Espíritu Santo. Cristo, una vez que termina su misión y llega otra vez a regresar al Padre, nos dice: les envío el Espíritu Santo para que ustedes lo reciban y esté con ustedes. Entonces el Espíritu Santo nos hace a nosotros más conscientes de esta hermosísima presencia de Dios. Entonces, a la medida que nosotros vamos entendiendo esta manifestación de nuestro Señor, vamos a ir descubriendo que Cristo nuestro Señor nos regala su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que juntos vayamos cada uno llevando a cabo lo que Él nos ha regalado. ¿Y qué es lo que nos ha regalado? Un espacio, una oportunidad de comunicar la existencia de Dios con nuestro ser, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras cualidades, con nuestro ser único y irrepetible. No hay otro ser como tú. Por eso es importante que vayamos como profundizando este misterio. Aún nos vamos a entender otra frase muy importante cuando dice el mismo San Pablo a los Corintios, segunda carta, versículos 13 al 14, capítulo 13, 14, igual también la primera carta 2, 4, 6, cuando él habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que van a venir a reestructurar, y por medio de esta fórmula debemos nosotros bendecir. Como lo va a decir el mismo Mateo en el capítulo 28, 19, 20. ¿Por qué nosotros llamamos Dios Trinidad? Porque son la manifestación del mismo Dios desde el momento de la existencia del ser. Dios vive como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de que nosotros existiéramos, desde siempre y por siempre, Él es Dios. Él es no solamente la esencia y sustancia de nuestro existir, Él es por excelencia Dios. Tiene una sustancia, tiene un existir, y tiene una esencia, y de ahí participamos todos nosotros. Esta bendición nos hace también como preguntarnos lo que dice Concepción. Todas las tres personas divinas se comunican sus atributos y perfecciones, que son los mismos, formando la unidad que es Dios, y con esta palabra Dios se dice todo. Nos lo dio a decir en el tomo 38, en los marginales 149 al 51, el 22 de abril de 1913. Concepción va a ir teniendo muy en cuenta esta forma concreta de ir relacionándose con Dios. Dice: también de esta potencia fecunda e infinita de Dios, que hace reflejarse y unirse entre sí a las personas divinas en aquellos infusos eternos de amor, también de esta eterna caridad se deriva su amor al hombre y haberlo dado su verbo para salvarlo. ¿Por qué Dios nos dio el verbo? Por la acción del Espíritu Santo. ¿Y por qué Cristo, después de que termina su misión de 30 años en silencio, 3 años y medio en su apostolado, y después de que muere 3 días después resucita, pasa 40 días con nosotros en el proceso de lo que fue la resurrección, y después cuando asciende a los cielos nos dice: reciban también de mí lo que yo recibí desde la concepción, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue el que me engendró, y si a mí me ha engendrado en el seno materno de la Virgen María, también en ti va a engendrar una nueva vida. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu Santo. A la medida que nosotros entendemos nacer del Espíritu Santo, es ir descubriendo cómo celebrar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Cómo te relacionas con el Padre? ¿Tienes una relación especial? ¿Cómo te relacionas con el Hijo? ¿Cómo te relacionas con el Espíritu Santo? Porque cada una de las tres personas distintas se dice que Dios es el Creador, Padre, el Hijo Jesucristo es el Redentor, y el Espíritu Santo es el Santificador. Los tres trabajan en comunión, son una sola sustancia, son una esencia, pero en la manifestación de comunicarse, se comunican distinto como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Esta es la bendición.
La manera de cómo comunicarse es lo que nos hace a nosotros la diferencia. Es por eso cuando hablamos de persona debemos entender lo que tiene en la concepción griega. Persona significa comunión, relación, estar en una continua manifestación de quién soy yo para ti. A la medida que más me comunico, más me relaciono, más me conoces a mí. Es lo que pasó con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa. Entre más lo conocías, entre más pasabas tiempo con él, entre más invertías dinero, ¿qué pasaba? Te ponías tú cada vez mejor y más feliz. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasabas con él o con ella, te enamorabas más. Entre más busque uno el conocimiento de las cosas, más te enamoras. Por eso dice que el amor nace de la vista, pero más también el amor nace cuando se participa por la boca, porque también por la boca se crece el amor, por los oídos crece el amor, por la vista, por el olfato crece el amor. Los olores de tu esposa, los olores de tu esposo, los penetraste por aquí. Y por eso desde que va muy lejos o viene muy lejos, los oídos, el sonido de la voz de tu esposo o de tu esposa, el sonido del carro, las diferentes, aún el modo como camina, en el modo como se duerme, cómo ronca, sabes si tu esposo está descansando o no, sabes si tu esposo está diciendo una cosa o no, sabes si tu esposo está diciendo doble sentido o no. Y aún cuando viene de lejos, escuchas el sonido y dice, ahí viene mi esposo. Aunque todavía no lo veas llegar, ya lo viste llegar en el alma. ¿Por qué? Porque los sentidos te ayudaron a entender y te mandaron una información, una inteligencia, y la bajaste al corazón y dijiste, sí es, él viene. Y de repente a los 2-3 minutos ves que se estaciona el carro y entra tu viejo a tu casa. Y dice, mamá, ¿cómo supo? Es que yo ya lo conozco. La respuesta, y entre más estoy con él, más lo conozco. Por eso se dice, nadie puede amar lo que no conoce. Entre más conoces a una persona, más lo amas. ¿Por qué creen que el Padre de los cielos nos ama tanto? Por la cantidad de siglos que tenemos de existir, y al momento de que llegó nuestro Señor Jesucristo, llegó un momento precioso y preciso donde dice, ahora sí, ya sé quién va a salvar a la humanidad, mi propio hijo. Hijo, llegó tu tiempo, te envío a la tierra y conquista todo, habido y por haber, las confusiones, las soledades, las depresiones, las diferentes armonías que hay entre desarmonías que promueven las confusiones de las teorías. Dale una renovación intelectual a todos ellos y plantearles otra vez el camino. Vuelve a desfragmentar y vuelve a actualizar el DNA de ellos, el DNA que participa de ti y participa de mí. Esta bendición es bellísima, y creo yo que nosotros debemos ahorita como preguntarnos, como primera conclusión, voy a invitarlos a que descubramos lo que dice San León. Dice, el poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Era necesario para nuestra relación o la redención que uno solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese como hombre morir y como Dios resucitar. Si no fuese verdadero Dios, no aportaría el remedio, y si no fuese verdadero hombre, no nos daría ejemplo. Esto nos lo dice en el sermón de Natividad, el sermón 21. Este es hermoso, hermanos, que nosotros debemos ir entendiendo. Para poder comprender la Trinidad, tenemos que entender ese Dios que es puro espíritu. Como primera conclusión, al momento de encarnar al Verbo en el vientre materno de la Virgen María, en el vientre materno de nuestra Madre Santísima, en ese momento se hace presente Dios y visible. En el Antiguo Testamento vemos nomás la acción del Espíritu, cómo va creando de la nada todo. Y de hecho, en la manifestación de Abraham, cuando Abraham ve y Dios le grita, el ángel le dice, levanta los ojos al cielo, dice, así como ves la cantidad de astros que hay alrededor de la tierra, así te bendeciré. Y dice, y baja ahora la mirada hacia abajo, dice, así como está
la cantidad de tierra y de arena en la tierra, como a las arenas del mar te bendeciré. Esa es la primera manifestación de la existencia de Dios. Pero hay otra manifestación mucho más fuerte. Cuando Abraham tiene los tres ángeles, como ya se los compartía en la imagen, como primera conclusión, de esos tres ángeles que representan, y uno de ellos le dice, le anuncia que su esposa tendría un hijo el siguiente año. La otra manifestación, la de Moisés en la zarza ardiente, donde Dios se manifiesta por medio de la zarza, de una imagen que es la zarza ardiente. Es lo que muchas veces nosotros pudiéramos entender esto. No nos haremos ninguna imagen, Dios es el que hace las imágenes, para que entendamos esto. ¿Qué es lo que sucede también en la segunda, en la segunda manifestación, como segunda conclusión? Jesucristo, una vez que es engendrado, toma la imagen humana, se hace uno de nosotros en todo menos en el pecado. Se hace uno para que nosotros vivamos cada vez más en esta armonía, en esta bellísima experiencia. Y entonces Cristo nos da esa bendición. Una vez que vive con nosotros, resucita nuestro Señor. Y una vez que resucita, nos regala el DNA, su Espíritu. Y en Pentecostés se hace la manifestación del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son bendecidos para la eternidad por medio de la acción del Espíritu Santo. Esta manifestación del Espíritu Santo, este Espíritu Santo es el que nos va a dar a nosotros la diferencia de todo lo que nosotros vamos a vivir. Entonces, al hablar de la Trinidad, hablamos de la Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si queremos definir esa Trinidad, es amor. Juan 1, 2 y 3, sus cartas nos va a decir eso, Dios es amor. Aquí voy a introducir, para poder seguir nosotros llevando a cabo este movimiento espiritual, y voy a terminar con este pensamiento que nos puede ayudar a nosotros a comprender más a fondo lo que estamos ahorita experimentando. Y entonces desde aquí podamos también como hacer esta referencia que nos puede ayudar como a contemplar, o déjeme lo pongo aquí, que está mejor. Y dice Concepción Cabrera de Armida algo bellísimo, que nos quedamos nosotros hasta con la boca abierta. Lo va a decir en el tomo 26, en el número 220 al 222. Dice, la misma sustancia del Padre es amor, y tan grande por el hombre que dio a su propio Hijo para la redención. La sustancia del Hijo es amor, y tan grande para con el Padre y el hombre que se dio a sí mismo al dolor para salvarlo y dar honra al Padre. Y la sustancia del Espíritu Santo, que es la tercera persona, es el amor, concurriendo el Padre y el Hijo a la gloria de la Trinidad, tomando parte en el misterio de la Eucaristía y sobre todo de la encarnación, tomando parte en el misterio de la encarnación, prosiguiendo durante la vida de Jesús, atestiguando su divinidad y sellando la obra de la redención, amparado a la iglesia, la esposa inmaculada. Nos lo va a decir en el tomo 6, 1, 23, y agrega en el 25, el Espíritu Santo es el dador de toda la gracia y el poder, y el que fecunda con su sombra, con su aliento, todo cuanto toca en el orden espiritual de la gracia. ¿Qué dijo Dios en el momento cuando crea al hombre? Recibe el Rúa, sopló sobre el hombre y el hombre se llenó del Espíritu Santo. El aliento, el Rúa de Dios, el aliento de Dios es la vida divina. Nosotros llevamos dentro de nosotros la vida divina. Por eso no te preguntes dónde está Dios, si Dios existe o no. Pregúntate si tú existes o no y cómo existes. El modo de existir, la manera de pensar, forma de actuar, forma de vivir, la manera de analizar, de discernir. ¿Tú crees que estás viviendo de acuerdo al plan de la salvación de Dios o simplemente
te estás quedando atrás? ¿En dónde estás? Como dice esa canción, ¿en dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera gritar, pero tengo tan grande y profundo dolor que me quedo contemplando el amor dentro de mi ser. El amor está dentro. Por eso no te preguntes dónde está. Está dentro de ti. Si existe o no, ¿existes tú? ¿Qué dirías tú? Que sí. Entonces te pregunto, ¿existe Dios? Sí. ¿Dónde está Dios? En ti. Porque al crearte imagen y semejanza de Dios único, irrepetible, original, te regaló el DNA, es decir, su espíritu. Eso es lo que hace la diferencia en ti. Eso es lo que hace la manifestación en tu ser. Depende de ese ser qué tanto le des para poder tú entender esta bendición. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos va a invitar a todos nosotros a ir descubriendo eso. Terminemos con este pensamiento. La divinidad que te absorbe, Concepción. Sentí aquello como que Dios absorbe poniéndome uno dentro de Él. ¿Dónde está Dios dentro de Él y Él dentro de mí? Por fuera te buscaba, Señor, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí, dice San Agustín. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas, San Agustín? Está dentro del ser. ¿Qué es lo que dice San Juan Evangelista? ¿Dónde está Dios? Dicen todos aquellos adoradores en espíritu y en verdad, aquellos hombres y mujeres que buscan amar a Dios con todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Porque Dios habita dentro del ser. Que Dios bendiga nuestro corazón y que estos temas de la Trinidad que vamos a empezar a desarrollar nos ayude a conectarnos. Mañana les introduzco, les voy a regalar la analogía de esta. Voy a hablar del amor. La Trinidad es amor y la Trinidad está en la cruz del apostolado. Que Dios bendiga su corazón y los llene de sus bendiciones y que en este tiempo de nuevas manifestaciones de Dios nos dejemos cada vez más unificar a Él y que desde aquí podamos contemplar la existencia de lo que cada uno lleva. Lleva un misterio que se va desarrollando cada momento de tu existir. Esto es como cuando nosotros tenemos una alfombra y queremos, llega alguna persona importante, ¿qué hacemos? La desenvuelves. Eso es lo que es la bendición de Dios. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te mantenga en la unidad y te dé la gracia de estar siempre en comunicación. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Que en este tiempo de gracia sea un momento de bendición y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz del amor y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estamos en comunión fraterna y que este momento de acción de gracias sea un nuevo modo de ir viviendo en armonía y en comunión. Hoy nuestro Dios nos dice: estoy a tu lado, cuenta conmigo. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo te amo incondicionalmente.